de la cosecha para generar alimentos, y en el cacao estamos aprovechando entre el 10 y el 15% que corresponde al grano. Es decir, que estamos generando incluso más residuos o más biomasa de la que estamos utilizando o aprovechando como alimento. ¿Por qué pensar en aplicaciones para alimentos? Pensar en aplicaciones para alimentos porque estos cultivos se hacen para generar alimentos, no se aprovechan en su totalidad para alimentos, y además en el mundo hoy hay más de 300 millones de personas que sufren, ¿cierto? O que están sometidas a hambre, ¿sí? Entonces, por eso pensamos. Y para el país es muy importante, para nuestro país, para Colombia, es muy importante empezar a generar este tipo de aplicaciones, porque actualmente estos subproductos en el campo son aprovechados, pero no valorizados. ¿Qué hacen los productores? Lo que hacen es o dejar descomponer esos subproductos o esos residuos en el suelo para mejorar las condiciones del suelo, o darlo a sus animales como parte de su alimento, o usarlo como fuente de energía para calderas, ¿sí? Si hablamos de subproductos en el maíz, los subproductos son abundantes, ¿cierto? Hablamos de que hay, digamos, partes de la planta que generalmente se quedan en el cultivo, que son subproductos que están constituidas por el tallo de la planta, o lo que también voy a llamar la caña, las hojas de la planta, las raíces. Cada uno de ellos va a tener unas biomoléculas de interés. Y hay otro subproducto que viene más asociado al procesamiento del maíz, otra parte de subproductos de interés, que serían el raquis del maíz, que es donde están pegaditos los granos, y la seda del maíz, o los estigmas del maíz. Yo me voy a concentrar en esta presentación a hablar de ese raquis. Nosotros en Colombia le llamamos tusa, raquis de maíz o tusa de maíz, y un poquito les voy a contar de las sedas o del estigma del maíz que hemos hecho con ellos. Y cuando hablamos del cacao, el cacao también tiene un gran número de subproductos. El cacao es un fruto que se usa en la producción de chocolate, y digamos que hay unos subproductos igual de la agroindustria, es decir, que se quedan en el campo, y uno de ellos es lo que llamamos la cacota o la cáscara de la mazorca, que tiene digamos, un porcentaje importante dentro de la producción, pero hay otro subproducto que es lo que se llama la cascarilla, que suele ser un subproducto de industria, es decir, de la transformación de los granos de cacao en chocolate. A la industria del chocolate le queda este subproducto y generalmente lo venden para el desarrollo de fertilizantes o lo usan en la quema de calderas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger del maíz los subproductos que les mencionaba, que era el raquis o tusa del maíz y la seda del maíz, y del cacao coger la cascarilla, que es el subproducto de industria, y la cáscara externa del cacao, que es el subproducto que queda en campo. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos fue transformar esos subproductos en harinas, es decir, hay que secarlos, encontrar la forma de secado y de molienda que nos permita llegar a una harina que podamos producir de manera consistente. Entonces producimos unas harinas de cascarilla de cacao, harinas de cacota de cacao, que es la cáscara externa, y las caracterizamos. ¿Con qué fin? Acuérdense que la investigación tiene fines en el área de alimentos. Entonces, esa investigación, digamos que hizo lo que se llama un análisis proximal, empezar a determinar humedad, proteínas, grasas, fibra dietaria y carbohidratos presentes en estas harinas. Y lo que identificamos es que ambas harinas son ricas o son importantes para ser fuente de fibra dietaria, de mucho interés en alimentos y particularmente en el ámbito de desarrollo de ingredientes funcionales. Y además de la fibra dietaria, por ejemplo, en el caso de la cascarilla de cacao, identificamos que hay una alta, digamos, concentración de proteínas con relación a la cáscara de cacao. Otra cosa que vimos es, digamos, el potencial o la actividad antioxidante que reportaban ambos subproductos, ¿cierto? El más alto era el de la cascarilla de cacao, que estaba alrededor de 19, y un poquito por debajo el de la cáscara externa del cacao. Con respecto al maíz, entonces les decía que íbamos a hablar de tres subproductos. Uno es la caña, que viene a ser el tallo de la planta, la mazorca, ¿cierto? Y la seda de maíz. Hicimos lo mismo, también desarrollamos tres tipos de harinas, las caracterizamos, identificamos nuevamente que había una gran proporción de fibra dietaria, fibra soluble e insoluble,
Y también, particularmente en la ensalada de maíz, necesitamos una concentración importante o una actividad antioxidante importante, alrededor de 17 gramos de peso seco de la muestra, ¿cierto? Entonces, en resumen, tanto para el maíz como para el cacao, vemos que hay como 3 funcionalidades importantes. Una es la fibra dietaria, ¿cierto? La presencia de fibra dietaria en todas las harinas que caracterizamos. Por otro lado, la parte de polifenoles, que está presente en algunos de sus subproductos. Y finalmente, les había mencionado que también nos interesaba la parte de fraccionamiento de la biomasa. Entonces vamos a hablar, o les voy a contar un poquito de las aplicaciones que hemos hecho con cada una de estas líneas. Entonces, en fibra dietaria usamos la harina de la cáscara del cacao para el desarrollo de un brownie, ¿cierto? Ahí hicimos bastantes iteraciones, llegamos a probar hasta casi 19 formulaciones y logramos desarrollar una formulación que lo que hace es estar formulada 100% con una mezcla de harina de cacota o de cáscara de cacao más harina de plátano, es decir, no tiene harina de trigo, es un brownie libre de gluten. Y también redujimos, digamos, la concentración de azúcares en la muestra haciendo sustituciones con algunos edulcorantes. Logramos tener una aceptabilidad alta con un panel sensorial, logramos también tener estabilidad físico-química con una humedad del 16% y una actividad acuosa del 0.7 más o menos. Y además, este brownie, digamos que se destaca por la presencia de polifenoles totales, ¿cierto? Que podríamos asociarlos a una actividad antioxidante. Con el maíz, ¿qué hicimos? Con las harinas de maíz, que también identificamos que tenían fibra dietaria, lo que hicimos fue una formulación de pancakes, sustituimos, aquí ya no fue una sustitución completa, sino que estamos haciendo una sustitución parcial de la harina de trigo. El objetivo es desarrollar unas premezclas, es decir, una mezcla de harina de trigo más la harina de la mazorca del maíz para el desarrollo de estos pancakes, ¿sí? Logramos o hemos logrado, aquí les muestro sustituciones hasta el 30%, actualmente vamos superando este porcentaje, estamos en el 50%, también tenemos una alta aceptabilidad y muy relevante, aquí estamos incrementando el contenido de fibra dietaria del pancake, que iba inicialmente, digamos, en la muestra control, estaba alrededor de 2.5 gramos y llegamos a incrementarlo hasta 9 gramos por cada 100 gramos de pancake. Con respecto a la caracterización de estos pancakes, vimos, por ejemplo, unos cambios en el color. Los pancakes que tienen harina de tusa empiezan a verse un poco más, digamos, con tonos rojizos o amarillos, asociados a la caramelización, a procesos de caramelización, que se relacionan con la presencia de azúcares en la harina de tusa. Con respecto a la dureza, disminuimos la dureza de los pancakes. Tenemos unos pancakes que, digamos, son un poco más fácil de masticar. Son un poco más blandos, pero siguen siendo cohesivos, es decir, siguen siendo consistentes. Y también tuvieron una aceptabilidad muy alta. Finalmente, como les mencionaba, este proyecto de bioeconomía lo que pretende es no solo el desarrollo de aplicaciones de laboratorio o de industria, porque algunas de estas cosas que les mencioné aquí tienen, digamos que, una participación de la industria local, sino que también tenemos participación de los productores, porque es muy importante empezar a concientizar a los productores del país que esos subproductos que están generando tienen un valor o le pueden dar un valor agregado, no solamente lo que ellos hacen actualmente en campo, sino que ellos mismos pueden empezar a desarrollar aplicaciones. Entonces hicimos un ejercicio con un productor de cacao que está ubicado en Dabeiba, Antioquia, en el que fuimos o hemos estado teniendo contacto con la comunidad y haciendo talleres para desarrollar un producto con ellos, ¿cierto? Un producto que ellos consideren viable desarrollar con sus capacidades. Y en ese caso lo que identificamos es que la cascarilla de cacao, porque esta comunidad lo que hace es también no solamente comercializar su grano de cacao, se llama grano de cacao en baba o húmedo, sino que lo comercializan ya seco e incluso tostado después de la tostión. Entonces ellos también tienen ese subproducto que se llama cascarilla de cacao. Y como les mencionaba, es un subproducto que tiene una
composición relevante de fibra dietaria soluble e insoluble. Entonces vimos y de polifenoles totales. Y ahí vimos la oportunidad de desarrollar con ellos unas infusiones, ¿sí? Entonces trabajamos en 4 formulaciones que implicaban mezclar la cascarilla de cacao con otras, digamos, hierbas aromáticas o plantas aromáticas, y trabajamos con la comunidad estrategias de desarrollo, digamos, de ese producto. Y lo que están viendo ahí es uno de esos productos que se han desarrollado, que son unas infusiones, y digamos que las fotografías son de uno de los talleres participativos que hicimos con la comunidad, donde ellos lo que hacen es aprender en qué proporciones se mezclan estas infusiones, pero también cómo venderlas, ¿cierto? Cómo comercializarlas, cómo presentar ese producto a través de redes sociales y otras cosas. Una cosa importante es que lo que pasa en Colombia con la agroindustria es que no hay una renovación generacional, porque son pocos los jóvenes que empiezan a querer continuar trabajando el campo. Y lo que hemos hecho en el proyecto es trabajar con los hijos de los productores, mostrándoles otras alternativas que les permitan mejorar sus ingresos y digamos, su estilo de vida. Entonces, por eso ahí ese taller se hacía con estos chicos. Ya para ir cerrando, les decía que otras formas de valorización que hemos trabajado con estos subproductos es el tema del fraccionamiento, y ahí, por ejemplo, con el cacao, particularmente con la cascarilla de cacao, hemos trabajado en el aislamiento de nanofibras de celulosa y de pectina, porque la cascarilla de cacao es rica en estas 2 biomoléculas. Entonces hemos extraído, inicialmente les muestro pectina, con rendimientos de extracción de alrededor del 10.5%, y esta pectina, digamos que a diferencia de la pectina comercial, que normalmente se genera a partir de subproductos de algunas frutas como la manzana, es un poco más oscura, como lo pueden ver ahí. Acá, esta sería la pectina de cascarilla de cacao, tiene unas tonalidades un poco más oscuras, asociada a la presencia de polifenoles. Es una pectina, además, que al caracterizarla identificamos como una pectina de bajo metoxilo, que forma geles en presencia de calcio, y que también estamos usando, como nos mostraban ahorita en la presentación anterior, esta pectina la estamos mezclando con otras biomoléculas como la celulosa aislada, como la quitina o el quitosano aislado en el proyecto, para el desarrollo de una biotinta para impresión 3D. Y por último ya, lo que estamos haciendo también es usar tanto los subproductos del maíz como los subproductos del cacao para el aislamiento de nanofibras de celulosa, y hemos aislado nanofibras de celulosa de la tusa de maíz o el raquis del maíz, de la caña, que es el soporte de la planta, y de la cascarilla del cacao. Lo que identificamos es que en función de los rendimientos, pues es mucho más efectivo aislar las nanofibras de celulosa del maíz, porque es una planta mucho más rica en fibras celulósicas o lignocelulósicas, pero en los 3 casos, ¿cierto? Hemos aislado nanofibras de celulosa con diámetros inferiores a 100 nanómetros y con la formación de una estructura tridimensional y una red fibrilar. Para terminar, entonces, en este proyecto lo que identificamos es que hay unos subproductos importantes, una generación de subproductos importantes a nivel mundial, tanto en el maíz como en el cacao, que estamos hablando de billones o miles de millones de toneladas, y que hemos usado subproductos para formular alimentos o para desarrollar ingredientes para la formulación de alimentos funcionales. Particularmente aquí les hablé de panificación, productos de panificación, infusiones aromáticas, pero también estamos trabajando, digamos, en bebidas para sustituir la fibra que actualmente se usa en la industria, para bebidas vegetales, que en el país es una fibra que se importa. Entonces estamos desarrollando con una empresa una fibra para sus bebidas vegetales que provenga de estos subproductos, y también estamos trabajando en el desarrollo de extensores cárnicos con esta misma empresa a través de los subproductos. Además de eso, aislamos o fraccionamos esta biomasa aislando nanocelulosa, pectinas, y también hemos trabajado en el aislamiento de polifenoles. Y
Finalmente, pues entonces lo que estamos haciendo es transferir parte de ese conocimiento a la comunidad para empezar o para, digamos, mejorar esa valorización de los subproductos desde el inicio de la cadena, es decir, no solo en el laboratorio o en la industria, sino con el productor primario de del cacao y del maíz. Entonces, para agradecer al grupo de trabajo, la doctora Piedad Gañán, el doctor Jorge, el doctor Robin, la magíster Lina Vélez y quien les habla, Catalina Gómez, y detrás nuestro pues hay un grupo de trabajo de pasantes postdoctorales, estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado. También agradeciendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y a la red Valor Biomás por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Bien, damos lugar ahora a la doctora Paulina Mochuetti, del Instituto de Tecnología Celulósica de la Universidad Nacional del Litoral, que nos presentará la conferencia Aprovechamiento de silano extraído de virutas de álamo para el desarrollo de películas activas para envasado de alimentos. La doctora Paulina Mochuetti es investigadora independiente del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, doctora en química. Desarrolla una destacada trayectoria en el campo de materiales lignocelulósicos, la tecnología papelera y los biomateriales para aplicaciones sostenibles. Es experta en la valorización de hemicelulosas y nanocelulosa para el desarrollo de películas, recubrimientos y materiales de embalaje de base biológica. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, cuenta con una amplia producción científica internacional y lidera iniciativas orientadas al desarrollo de envases sostenibles para la industria alimentaria. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, este trabajo se realizó en el marco de la tesis doctoral de Martina Camaño Erhard y participamos también docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería Química y de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. El título del trabajo es Aprovechamiento del silano extraído de virutas de álamo para el desarrollo de películas activas para envasado de alimentos. Como introducción podemos decir que los envases activos son envases que, además de proteger al alimento de daños físicos, químicos y biológicos, tienen incorporados componentes activos cuyo objetivo principal es aumentar la vida útil de los alimentos. Existen actualmente reglamentaciones europeas que permiten la incorporación deliberada de estos agentes antimicrobianos en estos materiales que van a estar en contacto directo con los alimentos. Dentro de los envases activos tenemos las películas activas con propiedades antimicrobianas. Estas películas se pueden clasificar en dos tipos, aquellas que el antimicrobiano no migra hacia el alimento e inhibe el desarrollo superficial de los microorganismos, y películas en donde el agente antimicrobiano migra y no solo inhibe el desarrollo de microorganismos en la superficie, sino también en masa. Un ejemplo de ello es el ácido sórbico. El ácido sórbico es el que utilizamos en nuestro trabajo y lo seleccionamos porque es evaluado favorablemente por el Comité Científico de la Comisión Europea, es clasificado como GRAS por la FDA y particularmente el Código Argentino, el Código Alimentario Argentino, permite el uso del ácido sórbico y sus sales. Además, presenta la ventaja de que no modifica las características organolépticas del alimento y es efectivo, comparado con otros ácidos orgánicos, es efectivo en un amplio rango de pH. Bueno, es un ácido orgánico débil y se ha encontrado que su actividad antimicrobiana principalmente se da cuando se encuentra en su forma no disociada, es decir, sería efectivo para alimentos ligeramente ácidos y ácidos. Como matriz para incorporar este ácido sórbico se desarrolló una matriz biobasada
compuesta por silano y quitosano. Esa relación másica 70-30 ya la hemos optimizado en otros trabajos. El silano se puede extraer de la biomasa lignocelulósica y debido a sus grupos ácidos glucurónicos se puede considerar como un polielectrolito aniónico que va a interactuar con el quitosano, derivado de la diacetilación de la quitina, que es presente en crustáceos, como lo nombraron hoy anteriormente, y en condiciones catiónicas, los grupos amina que tiene el quitosano se encuentran cationizados. Entonces van a interaccionar en forma electrostática el silano y quitosano. El objetivo entonces de este trabajo es desarrollar esas películas y ver cómo ese agente antimicrobiano incorporado, que se va a incorporar a distintas condiciones de pH, cómo modifica esas propiedades de las películas, como capacidad de hinchamiento, propiedades de barrera de agua y mecánica y capacidad antimicrobiana. Y a su vez, se pretende evaluar la cinética de liberación de ese ácido sórbico en distintos medios simulantes de alimentos. Como materiales, entonces, el silano utilizado específicamente fue extraído utilizando un tratamiento alcalino de virutas de álamo en la planta piloto de nuestra facultad, en un reactor de 50 litros, utilizando una alta carga de hidróxido de sodio, temperatura de 90 grados y 2 horas. Una vez extraído ese silano, se precipitó con agregado de alcohol y seguidamente se blanqueó con agua oxigenada y se purificó, obteniéndose un rendimiento del 10% sobre madera, que corresponde a un 53% del total de silano presente en la madera. El quitosano utilizado fue un quitosano comercial y bueno, el ácido sórbico también. Como método para preparar las películas se usó el método de volcamiento y evaporación. Se prepararon suspensiones coloidales de esos complejos de polielectrolitos y se secaron. Y luego, para eliminar el ácido acético que se utiliza principalmente para disolver el quitosano y otras sales, se lavaron las películas y secaron bajo tensión. Esas sales o el ácido acético podrían migrar hacia el alimento y modificar las características organolépticas. Una vez obtenidas las películas, para cargarlas con ácido sórbico, se sumergieron en soluciones a distintos pHs, y es de esperar que esos cambios de pH modifiquen tanto el grado de disociación del ácido sórbico como de los polielectrolitos que participan en la matriz. Una vez cargados con el antimicrobiano, se secaron bajo tensión y se caracterizaron. Esta sería la identificación de los distintos tratamientos, con lo que identifica es el pH utilizado para la carga del ácido sórbico. Como caracterización que vamos a ver en la presentación de hoy es caracterización SEM de RX, capacidad de hinchamiento durante la carga del ácido sórbico, propiedades mecánicas en seco, propiedades de barrera al vapor de agua y acción antimicrobiano, estudios de conservación de alimentos y liberación del ácido sórbico hacia medios simulantes de alimentos. Particularmente en estas tres últimas, la acción antimicrobiana se realizó primero ajustando el pH del medio de cultivo a dos pH distintos, 4,5, que podría ser un alimento ácido, y a pH 7 se siembran los microorganismos, que se evaluó sobre bacterias patógenas como una levadura modelo, y se deja incubar durante 24 horas. Y después, respecto a la conservación de alimentos, se elaboró un alimento modelo que se evitó que se utilizaron ingredientes que no tengan conservantes, que tienen, alto contenido de grasa y humedad, entonces se puede considerar un alimento acuoso graso, y un pH de 5,5. Esas porciones se envolvieron en el alimento y se fue evaluando visualmente cómo se comportaba. Para la liberación del antimicrobiano hacia los medios simulantes, se sumergen las películas
en los medios simulantes que se seleccionan según el alimento de interés, que puede ser para alimentos acuosos, se utiliza como simulante agua destilada, alimentos acuosos ácidos, 3% de ácido acético, y alimentos grasos se utiliza etanol 96%. Y el ácido sórbico que se fue liberando en el tiempo se midió por UV a 258 nanómetros. Como resultado podemos ver primero la microscopía SEM. Vemos que tanto los que cargaron 5,2 y 6,2 a pH 5,2 y 6,2 muestran unas superficies más rugosas. Esa incorporación de ácido sórbico podría modificar la reorganización molecular y se observa en la superficie. Igualmente no se observan poros en las películas. Respecto a la difracción de rayos X, vemos por la característica del espectro que es una matriz semicristalina y que las películas de silano quitosano 5,2 y 6,2 mostraron que ese pico se ensancha, posiblemente a que aumenta la región amorfa del material y disminuye la cristalina. En cuanto a hinchamiento por inmersión, o sea, cuando se sumergieron las películas en solución de sórbico a los distintos pH, vemos que cuando se sumergió a 5,2 se hincharon mucho más las películas, y eso puede deberse a que los grupos amina del quitosano se encuentran cationizados y se repelen entre sí y permiten la difusión e incorporación del ácido sórbico, que en esas condiciones se encuentra aniónico. En cuanto a la velocidad de transmisión de vapor de agua, vemos que respecto a la referencia aumenta levemente la velocidad de transmisión de vapor de agua, o sea, disminuye un poco las propiedades de barrera, y en cuanto a las propiedades de resistencia a la tracción, elongación, también vemos que ese ácido sórbico disminuye la resistencia y puede, también la elongación. No obstante, los valores obtenidos para un material biobasado son aceptables. En cuanto a la acción antimicrobiana, podemos ver cuando se utilizó Escherichia coli sembrados a los dos distintos pH, vemos principalmente que cuando se cargaron a pH 5,2, el crecimiento bajo el fin, o sea, una crucecita implica que hubo mayor inhibición, y a su vez también se observó un halo de inhibición. Vemos que también a pH 7, a pH 5,2, 6,2 y 7,2 prácticamente no se observó crecimiento bajo el fin, mientras que a 5,2 también se observa halo de inhibición. Cuando se trabajó con Staphylococcus aureus, no se vio tanto el efecto del ácido sórbico, mientras que cuando se utilizó la levadura Saccharomyces cerevisiae, también cuando se cargaron a 5,2 se observó crecimiento bajo del fin y a su vez un halo de inhibición, cuando el medio fue ajustado a pH 4,5, mientras que a pH 7 no se observó acción. En cuanto a lo que es conservación de alimentos, podemos ver en la referencia que a los 4 días se empezaron a observar visiblemente hongos, mientras que cuando se utilizó el film de silano quitosano, que tiene su actividad antimicrobiana, el quitosano, nada más que no migra hacia el medio por su alto peso molecular, a los 10 días se empezó a observar algún hongo, y cuando se utilizó el ácido la película con ácido sórbico, a los 21 días recién se empezaron a observar algunos cambios. Esto me está indicando que hay un aumento de la vida útil del alimento. Por último, respecto a la liberación del ácido sórbico en los medios simulantes, acá vemos una gráfica de liberación en función del tiempo y allá hinchamiento de esas películas en los distintos medios simulantes. Entonces, vemos primero que en agua el hinchamiento fue de 300% aproximadamente, y cuando se cargaron las películas a pH 5,2 se liberó una cantidad aceptable de ácido sórbico al agua.
Esas cantidades son cantidades que son activas ante los microorganismos. Mientras que cuando se cargaron a los otros dos pHs, no se liberó prácticamente nada. Y también vemos que esa liberación es bastante explosiva. No obstante, cuando lo sumergimos en ácido acético, vemos que en cuanto a hinchamiento, debido a que condiciones de pH 2,6 es muy ácido, los fin liberaron, cuando se cargaron en agua, cuando se cargaron a pH 5,2 una alta cantidad liberada, nuevamente cuando se cargaron a los otros dos pH se liberó pocas cantidades. Pero podemos ver que la liberación es mucho más explosiva. Y por último, cuando se sumergieron el simulante etanol, vemos acá que ya cambiamos a tiempos de días, o sea, la liberación fue mucho más controlada, y eso se debe principalmente a que el hinchamiento de los fin fue muy bajo en esas condiciones, y bueno, y se logra liberar 2,9 miligramos de ácido sórbico cada 100 miligramos de fin en aproximadamente 18, 20, 21 días. O sea, logramos una liberación controlada del ácido sórbico cuando utilizamos simulantes de alimentos grasos. O sea, en esas condiciones se podría, digamos, decir que estos fin liberan de forma controlada ese antimicrobiano. Como conclusiones, entonces, podemos decir que se pudieron desarrollar películas activas y biobasadas con aceptables propiedades mecánicas y capaces de liberar hasta 3,6% de ácido sórbico por 100 de fin, y para lograr una alta carga de ácido sórbico, y en la película y liberación, el pH de incorporación, el ideal es el pH 5,2, y esta película en particular mostró efectividad frente a Escherichia coli, cuando el medio está pH 4, 5 y 7, y sobre Saccharomyces cerevisiae a pH 4,5. Esto me indica que después también con lo de conservación de alimentos, que hubo un aumento de la vida útil del alimento. Y por último, que el medio en contacto con las películas modula notablemente la velocidad de liberación del ácido sórbico. Bueno, como agradecimientos al CONICET, a la UNL y a la Red Valor Biomas. Bueno, muchas gracias. Bien. Seguimos entonces con la presentación de la doctora María Noel Cabrera, del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales de la Universidad de la República, UDELAR, Uruguay, con el título de Valorización de residuos de eucalipto y cáscara de arroz, contribución al desarrollo de biorefinerías y la bioeconomía en Uruguay. La doctora María Noel Cabrera es profesora agregada del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de la República de Uruguay, donde además dirige la carrera de Ingeniería Química y codirige la maestría en Ingeniería de Celulosa y Papel. Es doctora en Ingeniería Química y cuenta con una sólida trayectoria en investigación y formación de profesionales en el ámbito forestal e industrial. Su investigación se centra en la valorización de la biomasa lignocelulósica mediante estrategias de biorefinería, con especial énfasis en la recuperación de hemicelulosas, la producción de biocombustibles y el desarrollo de bioproductos a partir de residuos forestales. Ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación de transferencia tecnológica, consolidándose como una referente en bioeconomía forestal en Uruguay. Adelante. Muchas gracias a todos, gracias a la red y bueno, de nuevo, muchas gracias a la gente de Línea CSIC por todo lo que hicieron para que este seminario sea posible. Y esto recién empieza, gente. ¿Cómo es esto? Sí, no funciona con el... No sé, no, voy acá. Bien.
Bueno, les voy a, perdón, el título es, lo que voy a hacer acá es como una especie de resumen de algunos trabajos que hemos hecho en los últimos años en la valorización de residuos que tenemos en Uruguay, que básicamente son residuos de eucaliptus y residuos de cáscara de arroz. Residuos industriales, la parte agraria no la hemos tocado todavía. En Uruguay, desde hace casi 20 años, se ha estado desarrollado muy fuerte la industria forestal, particularmente la producción de celulosa kraft de eucaliptus, y actualmente se generan unas 500.000 toneladas al año de residuos forestales industriales, es decir, generados en la industria. Esto corresponde a unas 200.000 toneladas al año de eucaliptus y el resto de pino, donde se utiliza más que nada en la industria de transformación mecánica de la madera. Eso que ven ahí en aquel gráfico es la matriz de energía de Uruguay del año 2024. Somos casi totalmente, utilizamos energías renovables en lo que es la matriz energética, no en la matriz de combustibles, ¿sí? Es decir, en la generación de energía, con un componente muy fuerte de eólica hidráulica. La biomasa proviene más que nada de la quema de licor negro de las plantas de celulosa, pero hay bastante todavía generación de energía con lo que nosotros llamamos leña o residuos de madera. Sin embargo, esa generación con leña o residuos de madera venden lo que se llama al mercado spot, es decir, venden cuando se precisa energía. Y muchas veces, como ya estamos en una matriz renovable, el valor de la energía es cero para ese mercado. Entonces, ese tipo de generadores está buscando otras soluciones que no sea la venta de energía, y es ahí donde nosotros vemos una oportunidad. Voy a hablar un poco del eucaliptus y después un poco de la cáscara de arroz, ¿sí? En nuestros proyectos lo que usamos son los residuos industriales del proceso de chipeado y tamizado para producir los chips para la industria pulpera, ¿sí? Se le llama acerrín, en realidad el nombre que le damos en los pulperos es pinchips. La composición, bueno, más o menos la ven, un 46% de glucanos y más o menos un 14% de silanos, y un grupo, un contenido de acetilos de 3,4%, que es bajo, pero como son fácilmente extraíbles y purificables, pasa a ser un producto atractivo. El primer trabajo que les voy a mostrar fue un trabajo que hicimos en cooperación con Luis Ramos en Curitiba. Sí, acá utilizamos el equipo de explosión de vapor de Luis para obtener etanol, ¿sí? Y por una estrategia de presacarificación y fermentación simultánea, obtuvimos 227 litros de etanol por tonelada de madera, lo que fue un valor bastante interesante. De esa corriente también obtuvimos 72 kilos de silooligómeros, que en este caso no los valorizamos, pero que, como vamos a ver en otros ejemplos, es posible valorizarlos. En el marco de otro proyecto, lo que hicimos fue comparar diferentes estrategias. Nosotros, en esta época, vamos a decir, o en este proyecto, trabajamos bastante con estrategias alcalinas, porque la idea es poner una planta pegada a la planta de celulosa, ¿sí? Donde fácilmente obtengamos el residuo y además utilicemos los servicios de la planta. Por eso que probamos estrategias alcalinas para también ya dentro de los servicios tener la recuperación o de la soda o del licor blanco o licor negro cuando usamos estrategias de craft. Acá probamos autohidrólisis sola, autohidrólisis y un refino mecánico con discos, autohidrólisis y un pulpeo craft, y autohidrólisis y pulpeo a la soda. La autohidrólisis siempre era para sacar la fracción hemicelulósica y de ahí recuperar las hemicelulosas, y bueno, después las otras distintas fracciones para, en este contexto, para hacer hidrólisis enzimática y fermentación para producir etanol. De estos
De todos estos esquemas, que están publicados ahora, más adelante está el paper, el que nos dio mejores resultados fue este esquema de autohidrólisis soda, ¿sí? Y es donde están los resultados acá presentados. Perdón, acá están todos, pero acá los valores de los contenidos de etanol por toneladas, ¿sí? Obtuvimos 254 litros de etanol por tonelada de pin chips tratado cuando lo hicimos a nivel de escala de laboratorio. Cuando después lo pasamos a un reactor de 5 litros, el rendimiento bajó un poco, más que nada por fenómenos de transferencia de masa, pero obtuvimos un valor de 210 litros de etanol por tonelada de soda, ¿sí? Acá pueden ver los distintos tratamientos que hicimos, que en los casos de trabajar con autohidrólisis y soda, el contenido de glucanos en la fracción sólida a fermentar, a hidrolizar y después fermentar era bastante elevado. Es decir, era una celulosa bastante pura. En este mismo proyecto, ¿sí? Pero ahora mirando la parte de los licores extraídos con la autohidrólisis, la primera etapa fue la autohidrólisis en sí y la segunda etapa de ese licor fue la obtención de furfural utilizando sulfúrico y temperatura, ¿sí? Acá me acabo de dar cuenta que se me borró el eje al pasarlo, ¿sí? Pero más o menos son unas conversiones en el máximo de 5% de furfural en relación a madera seca, es decir, más o menos un 40% del contenido de silanos inicial, con una producción también interesante de ácido acético, ¿sí? Que, como les decía, es recuperable. Ese esquema lo simulamos en Aspen, ¿sí? Para la obtención de furfural en 2 etapas y la obtención de bioetanol. Y ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar. Este modelado nos da que tendríamos unos costos anuales, es para una fábrica, perdón, no les dije, de 40.000 toneladas anuales, es decir, lo que estaría generando una planta el contenido de pin chips que estaría generando una planta de celulosa de Uruguay actualmente, y tenemos unos costos operativos de 18.300 millones de dólares y tenemos unas ganancias de $12.000. Acá falta sumar el acético, pero no es mucho más. Entonces, bueno, a seguir trabajando porque esto todavía no cierra económicamente. Los resultados de estos 2 trabajos los pueden ver en estos 2 papers. Probamos otra estrategia. Bueno, fuimos ahora al medio ácido. Acá en este trabajo lo que hicimos fue, trabajamos con fosfórico, ¿sí? Por las ventajas que tiene el fosfórico frente al sulfúrico, no solamente por los materiales a usar, sino también por las ventajas luego a la hora de la suplementación de fósforo, ¿sí? Con este licor hemicelulósico nos fuimos a purificarlo y a producir ácido láctico, y bueno, después el esquema es similar, es tratamiento con soda para producir bioetanol, y con la lignina la precipitamos para hacer adhesivos de lignina fenolformaldehído. Los resultados de la parte de producción de láctico y bioetanol los pueden ver en estos trabajos. ¿Sí? Acá me voy a detener más que nada con la lignina, porque logramos una buena sustitución de formaldehído, hasta 45%, que fue lo máximo que probamos, dando resultados iguales al fenolformaldehído de base petroquímica. En otro trabajo similar, lo que hicimos ahora fue, en vez de usar fosfórico, usamos agua, ¿sí? También con soda, y un blanqueo con peróxido, un blanqueo muy suave, para obtener, acá dice pulpa de celulosa, en realidad déjenme decirle lignocelulósica, porque todavía acá hay un contenido de lignina interesante, como 5%. Después se hizo nano con un pretratamiento enzimático, es decir, nano por tratamiento mecánico, pero aditivada con enzimas, y obtuvimos nanofibras de lignocelulosa, y el licor hemicelulósico lo usamos para obtener silooligosacáridos. Mirando la parte de los silooligosacáridos, detoxificamos con resinas de intercambio y de absorción, y lo comparamos con prebióticos comerciales actuales, y tenemos resultados bastante interesantes, sobre todo para lo que es
Acá se hace el score, son 3 bifidos y obtuvimos resultados interesantes en uno de los bifidos, que es el 445, que creo que es el bifidus lacticus, pero no recuerdo ahora exactamente. La pulpa, ¿sí? Después del tratamiento enzimático y moliendas, obtuvimos películas que tienen cierta tonalidad. Ahora la estamos enfocando más que nada para usarlas como absorbentes y demás, más que como para películas. Acá está el esquema de lo que logramos producir por un método u otro. Como estoy media corta de tiempo, no me voy a detener, pero ven que son producciones interesantes de diversos compuestos. Todavía no los llevamos a números económicos para ver cómo andamos. Respecto a lo que es cáscara de arroz, Uruguay es un país de 176.215 kilómetros cuadrados y 3,1 millones de habitantes, y bajando. Sin embargo, somos el 11º exportador de arroz. En Uruguay se produce muchísimo arroz para la población que somos, y es el 5º producto de exportación del país. Año a año se generan 280.000 toneladas de cáscara de arroz. Si van cerca de las empresas de arroz, ven esto. Acá hay una vaca, no sé si la ven, pero ven esta montaña de cáscara de arroz, y es un problema. ¿Cómo han solucionado ese problema? Esto está al lado, hay una caldera enorme de biomasa, que en su momento, de 12 megavatios, en su momento fue la caldera de cáscara de arroz más grande del mundo, que la pusieron los productores de arroz para sacarse el problema. Le venden energía eléctrica a la red, pero no por la ganancia que tienen, de hecho a veces tienen pérdidas, sino para sacarse el problema de la cáscara. Y son estos que venden a mercado spot, entonces muchas veces venden a pérdida. Acá hicimos 2 trabajos orientados a la producción, a valorization prior combustion. Primero lo que hicimos fue un tratamiento ácido, ¿sí? Para obtener furfural. Después se lavaba la cáscara y se quemaba. Esto está publicado en este trabajo. Dio unas producciones de furfural muy interesantes. ¿Dónde están? Están por acá. Una eficiencia de 64%. Comercialmente el furfural hoy no llega a 40% la eficiencia de producción. Pero el problema es que la cáscara nos quedaba así. Esto no lo quemábamos en la caldera, no podíamos modificar la caldera ya existente en la planta, no lo quemábamos en la caldera porque se nos iba todo por debajo de la parrilla. Entonces lo que hicimos fue bajar las concentraciones de ácido que estábamos usando, ¿sí? A concentraciones de entre 0,10 y 0,20% de ácido. Nos baja un poco la producción de furfural, tuvimos que aumentar un poco la temperatura, ¿sí? Pero se obtienen unas cantidades interesantes de furfural y de ácido levunílico en el proceso, y la cáscara, en el otro también se obtenía cantidades interesantes de levunílico, y la cáscara nos queda ahora sí en condiciones mejores para ser quemada, ¿sí? Ese fue un proyecto que hicimos con la empresa de energía, ¿tá? Y por eso ellos querían seguir quemando, porque prescindir de la caldera no era una de sus opciones, pero sí querían buscar valorizarlo. En este proyecto hicimos, con un grupo de estudiantes, hizo el análisis tecnoeconómico y nos da que tiene valores económicos financieros interesantes, una TIR de 27% y un periodo de repago de 7 años, y una inversión de $23 millones, que para ese tipo de industria no es tanto. Acabamos de terminar un proyecto ahora donde lo hicimos financiados por la agencia de investigación, entonces nos olvidamos de la empresa y nos olvidamos de la caldera, y acá hicimos una biorefinería total para producir varios productos, donde el proceso inicial es una autohidrólisis para sacar la fracción rica en hemicelulosas y de ahí producir o furfural o succínico, ¿sí? Después un tratamiento alcalino, donde separamos en ese licor negro, déjenme decirlo por la jerga, sílica, ¿sí? Se hace una precipitación fraccionada para primero separar sílica y después lignina. La sílica nosotros habíamos visto en el proyecto anterior que queda con una superficie específica muy interesante para ser usada como puzolánicos en cementos, y se hace una hidrólisis enzimática para obtener etanol.
la lignina esta se usó para obtener lignosulfonato. Este proyecto está recién salido, estamos terminando la publicación y se está haciendo el tecnoeconómico en el marco de una tesis de maestría, pero todavía no tengo los resultados para comentarles. De ese proyecto yo lideré la dirección de una tesis de obtención de furfural a partir de la fracción de las semicelulosas y comparamos la producción en un medio acuoso y en un medio con gamma-valorolactona. Y bueno, como estábamos viendo hoy temprano, el uso de la gamma-valorolactona aumenta impresionantemente las conversiones porque inhibe los procesos de condensación que tiene el furfural después de formado. Bueno, como conclusiones, y ya me está mirando simplemente digo, no los tengo que convencer a ustedes, es posible establecer estrategias de biorefinería con estos residuos y bueno, los números todavía no cierran, pero creemos que vamos bien encaminados. Estos son otras fotos de mi grupo que van mudando bastante y bueno, gracias a ustedes por la atención y gracias a todos los que participaron en este trabajo.